Sento il richiamo della mia patria, sento il richiamo della mia storia, non posso lasciare che muoia la mia città. L'orda barbarica che ora ci invade non leverà mai la nostra bandiera dall'ultima frontiera della civiltà. Os prometo aquí delante de la iglesia que esta semana he sido bueno, por eso no entiendo cómo se me recibe con agua, posiblemente por la intervención de Copico. Os voy a hablar con el corazón, porque el corazón es el que tiene siempre la razón. Orgulloso de ser español, aunque un español un poco deteriorado, orgulloso de ser español. Y orgulloso de que por primera vez en esta comunidad, en un día emblemático como el 1 de mayo, por una zona industrial como es el pueblo de Beniparrell, hayan ondeado las únicas banderas que tienen que ondear, que son las banderas de la enseña nacional y los gritos de los verdaderos patriotas. Roban los independentistas, roban los comunistas, roban los socialistas, roban los populares, roban todos los que a nosotros nos llaman partistas. Pero nosotros no hemos robado, nosotros no robamos, nosotros venimos a la política para servir y no para servirnos. Falta trabajo, sobra corrupción. Estos han aprendido dos cosas: el cuento de Alibaba y los 40 ladrones y la parábola de la multiplicación de los panes y los peces, porque al más tonto de los concejales de cualquier pueblo, con un sueldo de 1.000 euros, de 1.500 euros, de 2.000 euros, cuando acaban los 4 años, tiene coche BMW en su propiedad, tiene chalet, tiene apartamento y tiene para vivir un montón de años. Estos son ladrones, porque no creemos que esa parábola se pueda cumplir. Ellos han estigmatizado la política nacional y han hecho de la corrupción, desde el tiempo de Felipe González, desde el tiempo del hermanísimo de Guerra, desde el tiempo de Roldán, desde Kant, desde el PP, desde todos, han hecho un contubernio para robar y sacar el dinero de todos los españoles y esquilmar España. Desde el rey, con las comisiones del petróleo de México, una de las mayores fortunas de España, sin pegar golpe en toda su vida, hasta Felipe González, con un chalet de varios millones de euros al lado del rey Hassan en Marruecos. Todos ellos han hecho bueno el lema de esta manifestación. Todos ellos son unos ladrones, todos ellos son unos corruptos. Ellos dan trabajo a los suyos, ellos crean empresas para llevarse las subvenciones. Esta es la gentuza a la que nosotros queremos barrer de España, porque nosotros estamos para servir y no para servirnos, y porque nosotros no renunciamos a nuestros lemas, como decía José Antonio: si alguien echa mano de la bolsa y me entero, pediré a mis camisas azules que busquen un árbol en la campiña y una cuerda, y lo ahorcaré del cuello y estiraré de los pies hasta que muera. Dicen de nosotros que
somos xenófobos y que somos racistas. Y no es cierto. Entendemos que en el mundo actual, con los medios de movilidad que hay, con aviones, con trenes, con barcos, la gente puede ir a unos países y puede volver de esos países. La gente puede relacionarse con ciudadanos de otras naciones, puede casarse y puede vivir con ellos. No somos racistas y no somos xenófobos. Pero de 7 millones de extranjeros que hay en España, hay 4 que sobran y tienen que volver a sus naciones tal como vinieron, en barco, en avión o en patera. No somos xenófobos ni racistas, ni somos tampoco idiotas. Nos molestan aquellos que vienen a nuestra nación para imponer sus costumbres en vez de adecuarse a las costumbres de la nación que les acoge. Nos molesta aquellos que vienen a colapsar la sanidad pública cuando los ancianos y nuestros enfermos no pueden asistir a los centros hospitalarios. Nos molestan aquellos que se llevan las subvenciones, las becas de comedor, las ayudas de los ayuntamientos, cuando los que contribuimos pagando nuestros impuestos a que se puedan dar esas ayudas nos las niegan. Nos molestan las bandas latinas que copan nuestros parques y quieren cobrar a nuestros hijos para jugar en los polideportivos y en los parques públicos. Nos molestan los guetos, nos molestan las mezquitas, porque los moros, el Islam, es absolutamente incompatible con la democracia. Y por eso, desde el sentido común, no desde la xenofobia ni desde el racismo, decimos también, falta trabajo y sobra inmigración, porque nos molestan aquellos que vienen a trabajar con salarios de miseria, quitando los puestos a los trabajadores españoles y sin que suban los convenios. Y nos molestan mucho más los patronos corruptos antiespañoles que dan trabajo en estas condiciones antes a un extranjero que a un español. De 7 millones, 4 millones se tienen que ir. Porque si no se van, España, que es la nación después del Japón con menos índice de natalidad, se convertirá en un país de viejos de aquí a 20 años y nos tendremos que esconder en nuestras casas porque los peripayos, perdón, los sudamericanos, porque los moritos, porque los extranjeros estarán copando en nuestras calles, nos robarán y nos impedirán salir con tranquilidad a disfrutar de nuestro pueblo y de nuestra tierra. Y nos molestan más, todavía más, los que han hecho posible esta situación, los que gobiernan, los que han creado leyes, los que les han dado el voto en las elecciones municipales, donde 2 millones de extranjeros votarán el año que viene y elegirán en algunos pueblos los primeros concejales moros, los primeros concejales rumanos, los primeros concejales búlgaros, y donde se va a tirar a los españoles al final de su vida de esos pueblos, porque no podrán vivir en tranquilidad en los sitios donde han nacido. Nos molestan, sobre todo, los que tienen el boletín oficial, los que hablan de que hay que aumentar el número de años de cotización para cobrar una pensión, los que hablan que hay que aumentar la edad de jubilación, los que hablan de que se tiene que llegar al despido libre, pero ellos lo primero que hacen es ponerse un sueldo de por vida solamente por 4 años de ser diputado, de ser conseller o de ser cargo público. Nos molestan los ladrones. No.